a la tercera y penúltima jornada de la tercera Feria de Innovación Pública, organizada por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. El fin de esta feria es entregar conocimientos preliminares sobre diferentes disciplinas que luego se profundizarán en los diversos programas de formación que tenemos para ustedes. Durante la sesión de hoy tendremos la oportunidad de aprender a identificar y describir los aspectos propios de la implementación de los sistemas de alerta temprana en organismos públicos. La sesión será dirigida por la docente del Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, Lilian Millán. Ella es maestra en Finanzas Computacionales por la Universidad de Nottingham y maestra en Ciencia de Datos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se desempeña como Senior Data Scientist en la Carnegie Mellon University. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat durante el evento y serán respondidas al final de la sesión. Bienvenida, Lilian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Pues buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues en esta sesión, justo mencionaba Jesús, estaremos viendo cosas que vemos en el Diplomado de Ciencia de Datos Internacional para Ciencia de Datos en Políticas Públicas, que ve un tema muy particular que son los sistemas de alerta temprana. Entonces espero que en este taller puedan aprender sobre de qué van estos sistemas de alerta temprana, por qué son importantes, cuáles son sus características. Y pues haremos un hands-on sobre tratar de entender cuáles son los componentes, ver si podemos identificar algunas cosas importantes de este tipo de soluciones de ciencia de datos. Entonces, déjenme, les empiezo compartiendo esta presentación. Y déjenme mover por este lado. Bien. Espero que acá puedan ver correctamente la presentación. Sí, todos la pueden ver. Déjenme nada más reviso de este lado. Muy bien. Pues de nuevo, buenos días a todos. Creo que les compartiremos después de esta sesión el material de este taller para que justo puedan tener algún punto de regresar a todo lo que hayamos visto el día de hoy. En este taller, justo les mencionaba, pues vamos a hablar de sistemas de alerta temprana, que es un tipo de solución muy particular de ciencia de datos que se aplica mucho a problemas de política pública. Y entonces es importante entender cuáles son los componentes que forman parte de este tipo de solución, qué es lo que conlleva, cuáles son las consecuencias de implementación de este tipo de sistemas, justo para que puedan identificar si este tipo de soluciones caben en los problemas en los que día a día se enfrentan y pudieran tener algún tipo de ventaja sobre este tipo de implementaciones. Justo mencionaba Jesús, pues yo soy Lilian Millán. Yo estudié una maestría en ciencia de datos en el ITAM y una maestría en computación financiera en la Universidad de Nottingham, pero los últimos, no sé, 10, 12 años de mi vida me he estado dedicando a implementar soluciones de ciencia de datos, tanto en industria privada, en pública, en cosas sociales y desde los últimos 6 años he estado aplicando más este tipo de soluciones con un impacto social muy dedicado hacia la mejora de la ciudadanía desde el lado de política pública. Em, y entonces en este taller pues veremos justo qué es esto de un sistema de alerta temprana, y entonces los primeros minutos de este taller serán un poco pesados porque primero tendremos que hablar un poquitito de algunos conceptos para que después en la parte de hands-on ustedes se puedan meter a ver si podemos solucionar algunas cosas con este tipo de conceptos. Em, También mencionarles que aunque esta es como una embarrada de lo que vemos en sistemas de alerta temprana, durante un módulo completo dentro del diplomado nos dedicamos a ver cada uno de estos componentes, analizarlos, a entender cuáles son las consecuencias y sobre todo ver desde su punto de vista cómo un actor de política pública puede tomar ventaja de este tipo de solución y puede implementar este tipo de solución junto con un equipo técnico. Em, no duden si quieren interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda, que es parte de lo que queremos lograr acá, que se vayan sin dudas. Entonces, bueno, antes que nada me gustaría un poco dejarlo, aunque ya les estoy poniendo aquí un poco de qué es este sistema de alerta temprana, pero sí me gustaría un poco conocer desde su punto de vista, dado el nombre, sistema de alerta temprana, ustedes qué se imaginan que es este tipo de solución, que en inglés normalmente por esto las siglas
EWS es un Early Warning System, es como normalmente los conocemos, pero pues en español los conocemos como sistemas de alerta temprana. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera compartirnos un poco de a qué les suena este nombre, qué consideran que va asociado a este tipo de solución. De nuevo, no tienen que ser expertos en esto, pero dado el nombre, ¿qué creen que sugiera? ¿Alguien que nos acompaña gustaría decir algún tipo de qué les suena? Si no, no se preocupen también, lo que estaremos viendo más adelante. Bueno, ok, entonces por el momento creo que todo el mundo está en expectativa. Bueno, entonces un sistema de alerta temprana, desde nuestro punto de vista de ciencia de datos, corresponde a tener una solución de machine learning y ahí va a haber toda una discusión en particular sobre qué demonios es machine learning, que ahorita nos tendremos que saltar por el bien del tiempo. Por eso una solución de machine learning que nos permite predecir, y ahí va a ser otra palabra que puede causar discusión, que es esto de predecir, em, con anticipación un evento en el que ustedes están interesados en conocer, con el fin de poder actuar antes, de hacer una prevención, antes de que suceda algo que normalmente tiene una consecuencia negativa, con el fin de poder intervenir previamente con un tipo de intervención positiva. Normalmente es pensado hacia personas, pero también puede ser hacia otro tipo de entidades, hacia organizaciones, hacia sistemas, que de nuevo al final terminan teniendo un impacto sobre las personas y entonces esperamos que ese impacto siempre sea positivo. Desde el punto de vista de política pública, pues casi siempre pensamos en estas personas como ciudadanos, como parte de un sistema más grande en el cual queremos hacer una ventaja. Em, esta parte de predecir va a tener que ver con ver antes de que suceda, y en eso va a tener que ver la prevención, y ejecutar antes de que suceda. Entonces, los sistemas de alerta temprana a fuerza tendrán que tener un componente predictivo y un componente preventivo. Antes de que suceda lo que no queremos que suceda, poder ejecutar alguna acción o alguna estrategia de política pública. Existen muchos ejemplos de estos tipos de sistema de alerta temprana que tal vez hoy tengan una solución que no necesariamente implica tener componentes de machine learning o de inteligencia artificial, que ahora también ya eh, como que se ocupa como sinónimo, aunque no necesariamente lo es. Em, y que no necesariamente les digo, tienen un componente que tiene algo de machine learning, pero que hoy se hace una solución para poder tener una estrategia que nos permita ayudar a este tipo de situaciones. Algunos ejemplos de sistemas de alerta temprana que hoy en día existen, que tienen componentes de machine learning en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos sucede mucho que este tipo de soluciones ya son aplicadas en diferentes condados, en diferentes estados, porque tienen otro tipo de recursos y de sistemas. Pero algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con poder identificar antes de que una persona llegue a tener esta parte de estar en situación de calle, homelessness, poder entender antes de que suceda eso, poder ver quiénes son estas personas que están en alto riesgo de caer en estar en un estado de no tener un hogar, para que se ejecuten ciertas acciones en donde se pueda intervenir a estas personas y no lleguen a tener consecuencias de no tener un hogar. Sobre todo porque si de por sí ya llegar a ese punto de no tener un hogar es altamente complicado, si además es un ambiente en donde no solo es una persona, sino es una familia, son niños y las cosas se van complicando en el sentido de que también se van agregando otro tipo de crisis que pueden llegar a tener eventos mucho más profundos y desagradables, como podría ser intentos de suicidio o suicidios. Entonces, no se quiere llegar hasta esos puntos y entonces más bien en estas partes de tener un sistema de alerta temprana, lo que se trata de lograr es tratar de identificar qué eventos podemos ir reconociendo dentro de las situaciones de diferentes personas que nos permitan identificar previamente, y normalmente esto de previamente quisiéramos con 6 meses de anticipación, un año de anticipación, para que el mismo sistema, las mismas estrategias de gobierno o de diferentes entidades u organizaciones se lleven a cabo, se ejecuten como una parte preventiva antes
tener una situación de homelessness. Eso se ocupa mucho en Estados Unidos. Tristemente no lo he visto tan aplicado en países de Latinoamérica. En Inglaterra también se aplica muchísimo este tipo de soluciones, pero pues creo que más bien en Latinoamérica tenemos otro tipo de problemas que son mucho más eh, agraviantes o que requieren de primero fijarnos en ellos antes de tener esta parte de homelessness. Otro tipo de ejemplo que podemos ver como este tipo de soluciones tiene que ver con abandono escolar, que eso sí es algo que estamos aplicando mucho en Latinoamérica, o por lo menos hemos visto tres casos diferentes en México, El Salvador, en Costa Rica también, en Chile, según yo también, en Uruguay, que tienen que ver con sabemos las consecuencias negativas de que las personas no terminen su educación. Eso acorta las oportunidades que van a tener más adelante en la vida. Em, y lo que se busca en este tipo de solución es tratar de ver antes de que suceda este abandono escolar, tener tiempo, de nuevo, esperaríamos que fuera al menos un año, 2 años de anticipación, para poder identificar a las personas que están en mayor riesgo de caer en este abandono escolar, con el objetivo de poder accionar estas intervenciones de estrategias que le permiten a los alumnos no abandonar la escuela, ya sea porque tienen algún apoyo económico, es decir, con estas estrategias se les brindan apoyos económicos, o inclusive también a veces es más un apoyo, no necesariamente económico, sino tal vez a veces viven muy, muy lejos del centro escolar en donde tienen que asistir. Entonces, tratarle de brindar alguna forma, un contexto que le permita tener el éxito de acabar con sus estudios. Inclusive también a veces se incluye tutorías personalizadas o apoyos psicológicos hacia los alumnos. De nuevo, la idea es poder ejecutar estas estrategias que hoy en día ya existen, solo que es enfocarlas de una manera más óptima, identificando a las personas que requieren mayor enfoque o que lo requieren más porque están en mucho mayor riesgo de efectivamente caer en esta situación. Otro de los ejemplos con los que podemos contar en este tipo de soluciones es para identificar crisis mentales, y eso más bien también sucede mucho en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, en donde se guardan tanta información sobre las personas de las interacciones que van teniendo con los diferentes sistemas del gobierno, sistemas de salud, sistemas de leyes, sistemas de policía, sistemas de cortes, eh, todos esos eventos que nosotros vamos teniendo interacción. Se van guardando en sistemas de tal manera que nos permiten identificar ciertos momentos en los que pudieran ser un trigger para poder ejecutar un tipo de crisis mental que lamentablemente casi siempre terminan en eventos de suicidio o de muerte por sobredosis, en particular en los últimos en los que nos hemos estado enfocando en los últimos años acá en Carnegie Mellon, tienen que ver con ese tipo de muerte por suicidio y por sobredosis. Acá lo que queremos lograr es justamente evitar ese tipo de outcome y poderle dar a la gente los recursos necesarios para que no terminen en este tipo de salida, ¿no? Que es literal, pues, la muerte. Entonces, lo que se busca en ese tipo de solución es tener tiempo, 6 meses, de nuevo, 8 meses, 10 meses, un año antes, poder identificar a personas que necesitan este tipo de ayuda con el fin de focalizar los pocos recursos con los que se cuentan para ponerlos hacia estas personas que se ve que están en mayor necesidad de tener este tipo de ayudas, logrando que ya no se llegue a esta fatalidad, sino más bien desde que se ven que se tienen intentos, poder enfocarles la ayuda necesaria para que no llegue hasta ese nivel. También como existen este tipo que son más, estos tres primeros hablábamos como de apoyo hacia la ciudadanía, de apoyo hacia las personas que necesitan este tipo de recursos. También existen otro tipo de soluciones de sistemas de alerta temprana que tienen que ver más bien con cosas punitivas, al estilo de también podemos predecir si, por ejemplo, una persona va a reincidir en hacer delitos menores. Eso también se ocupa mucho también acá en Estados Unidos con todos sus asegúnes y todos los
las cosas éticas que van asociadas y por eso también es muy importante que en este tipo de soluciones se integren diferentes partes de una organización, e inclusive fuera de la organización, para ver que estamos cumpliendo con todas las partes éticas, que no estamos agravando todavía un problema más, automatizándolo, y que no estamos haciendo brechas más grandes. Pero en este tipo de soluciones también lo que queremos ver es identificar las personas que están en mayor riesgo de poder caer en una reincidencia, no con el objetivo de bloquear oportunidades, sino más bien, de nuevo, de acercar la ayuda necesaria para evitar que se tengan estas reincidencias. Hicimos también una solución con el County de Kansas, con la corte de municipio de Kansas, en donde justo lo que querían era pues, organizar todos los recursos que se tienen para poderle dar los cursos adecuados a estas personas para que no lleguen a reincidir, sino más bien ayudarlos a que no reincidan. De nuevo, el fin es poder ayudar positivamente a las personas. Otro tipo de ejemplo que tenemos para sistemas de alerta temprana tiene que ver con algunas reacciones adversas de agresiones en policías, que eso, de nuevo, pues sucede mucho en Estados Unidos, que creo que eso sí es como la excepción a todos los demás. En Estados Unidos sucede mucho esto de que los policías tienen a veces reacciones demasiado agresivas hacia los ciudadanos y existen también sistemas que nos permiten identificar con prevención antes de que suceda, em, con un mes, 2 meses, 3 meses, inclusive a veces un año de anticipación, poder identificar qué policías han estado bajo mucho estrés o bajo cierto tipo de situaciones que los provocan a tener reacciones más agresivas. Este tipo de sistemas les permiten identificar a las organizaciones cuáles son estos policías en los que tendremos que estar poniendo atención para poderles de nuevo brindar la ayuda necesaria para que no lleguen a este punto de tener alguna agresión. Entonces, básicamente estos son algunos tipos de ejemplos, hay muchísimos más. Están también problemas de inspecciones, que son como un subconjunto dentro de los sistemas de alerta temprana, pero de nuevo la idea tiene que ver con tener algo predictivo, algo que nos permita tener con anticipación información que nos permite identificar quiénes son, qué entidades son las que están en mayor riesgo de tener ese outcome y poderles brindar la ayuda necesaria antes de que se tenga ese outcome que queremos de alguna manera evitar. ¿Por qué son importantes este tipo de soluciones en problemas de política pública? Yo espero que para este momento pues ya quede un poco más claro de por qué son necesarios. Y tiene que ver con dos aspectos principales. La primera es esta parte de prevención, evitar que se llegue a algo y entonces en vez de ser reactivos, eso provoca que se ejecuten y se ocupen los recursos de una manera. Acá al ser preventivos queremos tomar los recursos o optimizar el uso de los recursos en una forma que sea más eficiente o que a veces llegue a más personas con los mismos recursos con los que se cuentan. Y dado que es una solución de Machine Learning, aquí lo que nos permite también es poder tener la mejor optimización en el uso de esos recursos. Acá otra cosa que va a ser importante y que siempre se toma en cuenta es que pues sabemos que estos recursos siempre son limitados, siempre, y más bien nosotros adecuamos la solución al proceso existente, no al revés. Si se tiene que cambiar el proceso es como, no me sirve mucho la solución porque es demasiado intrusivo. Acá más bien es, hoy cuentas con ciertos recursos, cómo haremos para ocupar de mejor manera estos recursos que hoy en día tienes, que son limitados, para poder alcanzar a más personas, para ser más eficiente en el uso de esos recursos limitados. Entonces, estas soluciones son importantes, uno, porque son preventivas, dos, porque nos permiten optimizar de mejor manera el uso de estos recursos que siempre son limitados, hacia enfocarlos a las personas que están en mayor riesgo, para que tengamos de nuevo estas salidas beneficiarias hacia los ciudadanos. Em, Hasta este momento les he estado platicando muchos ejemplos que entre todos ellos casi tienen algunas cosas que son muy concretas que tienen en común. No nos podremos meter mucho a ver qué cosas de Machine Learning son lo que hacen un sistema de alertas temprana, pero características que lo conforman sí son esto de EWS, de nuevo es el acrónimo en inglés de Early Warning Systems. Em, Dado que son soluciones de Machine Learning, los modelos que acabamos utilizando, modelando matemáticamente estos problemas, son de tipo supervisado.
aprendizaje supervisado, de clasificación, que es formas en las que tratamos de resolver dentro del mundo de Machine Learning, cómo tratamos de resolver los problemas. Estos en particular corresponden a modelos supervisados de clasificación. Y con eso, delimitando esta parte de qué tipo de Machine Learning se ocupa, se delimita también una serie de algoritmos y cosas que se tienen que hacer durante el modelado, que para este taller no son relevantes, pero son una característica que los conforma. Para eso, justo debido a que son supervisados de clasificación, requeriremos de tener datos históricos, datos de donde nosotros podamos aprender, donde le enseñemos al modelo qué significa que una persona esté homeless, qué significa que haya un abandono escolar, qué significa que un policía tenga una agresión contra un ciudadano, qué significa que haya reincidencia de un delito menor. ¿Cuál delito menor? Tenemos que tener esos datos históricos y etiquetados justo se refiere a tener esta parte de que sepamos qué significa que es abandono escolar y todas estas cosas. Entonces se requiere tener esos datos y a veces esos datos son, tenerlos es algo muy caro en el sentido de es una información muy, muy valiosa que a veces requiere de muchísimo tiempo en la vida de esa organización para poder generarlos. Entonces son activos muy importantes que requeriremos para poder tener este tipo de soluciones. Les decía, son soluciones preventivas, nunca son reactivas, en el sentido de que quisiéramos poder tener un tiempo para poder ejecutar este tipo de soluciones, porque si me dices que una persona ya va a tener abandono escolar cuando ya está en, no sé, ya está en su último año de preparatoria, su último mes, y en el último mes me dices va a tener abandono escolar, que sería ya muy raro, pero es como ya no puedo hacer mucho, ya no hay estrategias dentro de la organización que funcionen para evitar ese tipo de salida. Entonces aquí más bien queremos siempre tener esta parte preventiva, no reactiva, de esa manera ocupamos los recursos en diferente forma y esperamos que sean optimizándolos hacia los que están en mayor riesgo. Siempre ocupamos o esperamos ocupar los mismos recursos que hoy en día cuentan, es en el sentido de, uy, pues esto si ocupabas, no sé, 1,000 pesos para tu solución, ahora necesitas 10,000, no nos sirve de mucho, sino más bien esto se adecúa a las formas y los procesos que hoy en día existen dentro de sus organizaciones para resolver los problemas que hoy en día resuelven. Solo los enfocamos más bien a si ocupáramos una solución de Machine Learning ocupando esos mismos recursos, alcanzamos a tantas personas o hacemos de esta manera más eficiente el uso de esos recursos. Siempre eso es lo que estamos buscando y le pongo mismos un asterisco porque sí podríamos, si damos la información dentro de este tipo de soluciones, sí se brinda la información al tomador de decisión para ver si movieran estos recursos, si no estuvieras limitado para dar solo 1,000 pesos, o solo 1,000 vacunas, o solo 1,000 casas, o solo 1,000 apoyos de sesiones psicológicas. Si no estuvieras limitado por eso, si tuvieras 1,100 o si tuvieras 500 porque te están recortando el presupuesto, ¿qué pasaría con esta solución? Y por eso justo le pongo los mismos con un asterisco, porque se permite ver ese tipo de información y es algo que le brindamos al tomador de decisiones para que puedan ustedes identificar si cambiáramos este tipo de recursos, llegaríamos a tantas más personas o si me quitaras recursos, ahora vamos a llegar a tantas menos o vamos a ocupar los recursos de esta manera. Entonces, es información que creo que al tomador de decisiones le es muy relevante para poder negociar con otros entes de la organización, ya sea para poder cubrir a más personas o para decir con los mismos que hoy tenemos en esta nueva solución, se alcanzan a tantas personas versus lo que hoy alcanzamos. Lo que sí va a ser muy importante es que este tipo de soluciones son atadas a un contexto del problema en el sentido de la solución de abandono escolar que se tenga sobre, no sé, la Ciudad de México no es algo que podamos ocupar inmediatamente en otro tipo de abandono escolar sobre otro estado. ¿Por qué? Porque estas soluciones son hechas a la medida, al contexto en donde está sucediendo el problema, a los datos con los que cuenta esa organización u organizaciones, y entonces es algo hecho completamente a esa medida. Es una solución que está contextualizada al 100% y que no se puede migrar de un lugar al otro solo porque lo pongo de un lado y lo pongo en el otro, como si fuera un ejecutable de Windows. No, estas soluciones no son así, son más bien
nos enseñan que en un momento en un problema de abandono escolar, cierto tipo de predictores son los que normalmente funcionan. Eso sí nos brinda un contexto a nosotros en cómo son las soluciones, pero la solución, la implementación formalmente nunca es la misma porque cada organización tiene su propio, es como si fuera su propio mundo, tiene sus propios datos o falta de datos o diferentes problemas para ejecutar sus datos, etc. Entonces, cada solución es única en ese contexto y eso es muy importante de reconocer. No se puede ocupar esta solución como salida de la cajita y conectarla a su organización y listo, ya con eso se arma. Que creo que eso es de las cosas que también a veces tenemos como mal entendidas. Em, Esas son las características que forman parte de un Early Warning System. Componentes ya rapidísimo para irnos ahora sí sobre el taller. Lo que forma parte de un EWS es una cohorte que es literalmente sobre quiénes queremos estar haciendo estas predicciones, sobre qué poblaciones estamos interesados en hacer este seguimiento y poder decir, estas son las personas que están en riesgo de tener abandono escolar, estas son las personas que están en riesgo de estar en homeless, estas son las personas que están en riesgo de tener una crisis mental, estos son, inclusive a veces podemos cambiar entidades, les decía, pueden ser organizaciones o calles inclusive. Tenemos por ahí un proyecto en donde es más de inspecciones que va sobre cuáles son las intersecciones en calles que son más propensas o que están en mayor riesgo de que una tubería se rompa. Para poder enfocar los recursos a que antes que se rompa, pues, enfocarlos a que no se rompa la tubería. Entonces podemos cambiar de entidad de diferentes maneras, pero la corte funciona como sobre quiénes estamos interesados en hacer esta predicción. El segundo elemento es qué es lo que queremos predecir, que se llama etiqueta, que para nosotros es, quiero predecir si va a caer en abandono escolar, quiero predecir si va a tener una crisis mental, quiero predecir si va a estar en situación de homeless, quiero predecir si van a tener una reincidencia, quiero predecir si la tubería se va a romper, quiero predecir sobre si voy a tener este último que decíamos en el ejemplo 5 de una reacción adversa hacia un ciudadano de policía. Entonces tenemos sobre quiénes queremos predecir, qué queremos predecir. El tercer elemento es ¿y qué tengo para poder predecir? ¿Con qué información cuento? Eso es algo que nosotros le llamamos predictores, que son las variables que vamos a estar ocupando para poder aprender de ese contexto y con eso dar una predicción. Por ejemplo, en este caso, con la imagen, imaginen que queremos ver sobre pacientes que van a un cierto hospital, queremos predecir quién va a ser hospitalizado, por ejemplo. Y aquí también otra cosa importante es qué periodo cubre esa etiqueta. Como queremos ser preventivos, normalmente queremos tenerle ese periodo que cubre la etiqueta, es esto de con 6 meses de anticipación. Va a tener un abandono escolar en el siguiente año. Ese siguiente año es ese periodo que cubre esa etiqueta. Y normalmente en este tipo de soluciones casi siempre hay un periodo para poder ejecutar la acción o la intervención que ustedes ya hoy en día hacen. Los predictores entonces se volverán tal vez, ¿y cuántas veces ha venido al hospital en los últimos 6 meses, en los últimos 9 meses, en el último año, en toda su historia? ¿Qué vacunas ha tenido? ¿Qué estudios se ha realizado? ¿Cuáles son los resultados de esos estudios? Vaya, las cosas que podemos ocupar como un proxy de información para ver si esa etiqueta se va a ejecutar o no se va a ejecutar. Y el cuarto componente que es muy relevante en este tipo de soluciones es la temporalidad, que tiene que ver con, tenemos que organizar los datos en la forma en la que sucedieron realmente en el tiempo. Piénsenlo como ir al doctor y entonces eventualmente le van a ir contando sus síntomas, pero casi siempre los van a ir contando a lo que van en esa cita y luego tal vez el doctor les vaya preguntando de cosas que han pasado en el pasado, como para tener un contexto más amplio como estos predictores. Entonces, esa parte de guardar la temporalidad, cómo sucedieron esos eventos en este tipo de soluciones va a ser algo muy relevante para poder realizar la implementación adecuada. Entonces, esos son básicamente los cuatro componentes de los que estamos hablando, sobre quiénes estamos haciendo esta predicción, que es la cohorte, la etiqueta es qué estamos prediciendo y qué periodo ocupa esa etiqueta, los predictores, qué información estamos ocupando para poder predecir y la temporalidad en la que suceden cada uno de los eventos que afecta de alguna manera a su entidad sobre la cual estamos queriendo realizar una predicción.
La implementación, ahora sí ya para terminar en esta sección, la implementación asociada a este tipo de soluciones eh, no es una implementación sencilla en el sentido de, no es como darles un Excel. Bueno, la salida sí es normalmente un Excel para que ustedes puedan, de esa lista que les entregamos, ver cuáles son, sobre ahora a quiénes vamos a estar haciendo el enfoque de nuestros recursos. Pero la solución per se de este tipo de soluciones consiste en cosas que están, nosotros le llamamos vivas, en el sentido de que siempre se están ejecutando y depende de cómo ustedes ocupen esta solución, el diseño del mismo es como se plantea, en el sentido de si hoy en día realizan una selección de quiénes van a caer en abandono escolar en el siguiente año y lo hacen, no sé, cada semestre, cada vez que se inicia un año escolar o cada vez que se inicia un semestre escolar, entonces, la forma en la que ustedes van a ocupar esta solución es a cada inicio de semestre van a ejecutar la solución para que les dé una lista y sobre eso ustedes van a estar actuando. Ese diseño de la solución tiene que simular justo el cómo lo van a ocupar, que es esta cosa de pues lo van a estar ocupando cada 6 meses, cada año, diario, cada mes, depende de cada problema, de cada contexto y de cada organización, pero nosotros simulamos el cómo lo van a ir ocupando y con eso diseñamos la solución para que cuando ustedes lo ocupen en la vida real, eh, sea de lo más natural posible, lo más orgánico a como ustedes lo van a ocupar. Entonces, si durante el diseño vemos que necesitan ejecutar esta solución una vez al año, por ejemplo, tenemos ahí una parte donde se identifican techos dañados en Baltimore y se ejecuta una vez al año porque cada año es cuando ellos reciben nuevas imágenes de su ciudad y entonces lo pasamos sobre esta solución. Cada año se ejecuta la predicción y entonces lo que les devuelve es una lista de, en ese caso, los mil hogares o los 1000 techos que parecieran tener mayor riesgo de colapsar. ¿Para qué? Para que el condado de Baltimore o la ciudad de Baltimore pueda organizar los recursos para demoler esos techos. Es una discusión mucho más amplia de por qué se tienen que demoler y por qué X, Y, Z, pero en este momento creo que nos escapa el tiempo para decirles por qué tiene que ser así. Pero esa parte de cómo ustedes lo ocupan es lo que nosotros ocupamos como entrada para poder diseñar estas soluciones. Dado eso, entonces simulamos cómo es que lo van a estar ocupando y sobre eso identificamos cuáles son las mejores soluciones con respecto al desempeño que van teniendo estas soluciones. Entonces, la implementación podría ser complicada en el sentido de tenemos que simular cómo lo ocupan en la realidad, pero no debería ser complicada para ustedes en ocupar. Al revés, debería ser muy, muy sencilla para ustedes de ocupar porque debería de imitar el cómo hoy en día realizan su procedimiento. Entonces, esos son básicamente como los básicos de qué es un sistema de alerta temprana, para qué sirve, por qué es importante, cuáles son los componentes, cuáles son sus características. Y entonces me voy a parar tantitito aquí antes de hacer el hands-on para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, porque de esto empezaremos a hacer nuestro hands-on en algunos equipos, armaremos algunos equipos para ver si estos conceptos quedan un poco más claros. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Si sí, por favor, si nos pudieran ayudar levantando la mano. Creo que no. Por el momento creo que no hay dudas. Sí, creo que no. Por lo menos yo no veo a nadie con la mano levantada. Muy bien. Bueno, pues el resto de este taller, porque a veces es muy aburrido estar del otro lado escuchando solo pura teoría, es como, y además se los acabo de dar así como muy, muy rápido, muy concentrado, para que nos movamos más bien a algo mucho más práctico. Eh, la siguiente sección es algo que ustedes van a ejecutar. No vamos a hacer un sistema de alerta temprana porque requiere más de 1 hora y media y requiere tener muchísimo contexto sobre el problema, que es en donde nos gusta pasar la mayor parte del tiempo, entender correctamente cuál es ese contexto y cómo se ocupa y cuáles son las acciones y cuáles son las metas que como organización tienen que cumplir para ir alineando todas esas cosas a una solución matemática. No haremos ningún modelo tampoco de Machine Learning, que luego al final pues son a veces como 3 líneas de código, pero lo más importante es todo lo que pasa antes de eso y después de eso. Entonces, lo que haremos en este hands-on, más bien,
les voy a dar una serie de, una lista de ejemplos de cosas que pudieran ser un early warning system. La idea es que en equipos, ahorita veremos de cuántos podemos armar esos equipos, haremos un ejercicio para que ustedes puedan discutir cada uno de esos puntos y decidan si esa opción que les estoy brindando es o no un early warning system. Y veremos ya después qué es lo que ustedes deciden sobre si sí fue o no fue un early warning system. Entonces, tenemos aquí 10 puntos diferentes. Voy a hacer más chiquita la letra, pero ahorita les pongo todos estos 10 puntos para que también los puedan checar. Em, Tengo 10 opciones aquí asociadas a diferentes tipos de soluciones, que no significa que estén mal o estén bien, solo queremos saber si esas soluciones pudieran caber, dado lo que definimos como un sistema de alerta temprana, si pudieran caer en esta parte de eso parece ser un sistema de alerta temprana. Entonces tenemos estas 9 opciones, si no mal recuerdo, 8 opciones con diferentes acciones asociadas a cada uno de esos problemas. No sé si notaron que cuando estaba diciendo cada uno de esos de abandono escolar y todos esos, les decía por qué quisiéramos hacer eso, qué tipo de intervención quisiéramos lograr. Y por eso queríamos que sea preventivo y tener con cierta temporalidad un espacio suficiente para que se pueda ejecutar esa intervención. Entonces, la idea de nuevo es, tenemos estas 8 diferentes opciones que ahorita se las leo. Después de que se las lea, haremos unos pequeños equipos para que puedan discutir un poco sobre cuáles de estos, puede haber más de uno, puede haber ninguno, cuáles de estos ustedes consideran que puede ser un sistema de alerta temprana. La primera opción es, y queremos identificar las 100 personas con mayor riesgo de estar en situación de calle por desalojo, es algo que sucede mucho en Estados Unidos también, tristemente. Eh, ¿Por qué? Porque la acción que queremos lograr identificando estas 100 personas con mayor riesgo es poder intervenir con alguna estrategia de apoyo legal y a veces económico, en el sentido de tal vez quisiéramos apoyarlos en el pago de la renta para que no terminen en un desalojo. La segunda opción es identificar el sexo de una persona con base en su tono de voz. La acción aquí asociada es que quisiéramos canalizar las llamadas si resulta que la predicción es que eres una mujer, que te pudiéramos canalizar con la persona adecuada dentro de un call center, pudiera ser otra mujer, o si eres hombre, pues que te lo canalizáramos con un hombre que te pueda atender. Em, el tercero es identificar causalidad entre COVID y el aumento de consumo en plataformas de venta online, cuantificando su impacto, que creo que es algo que sí sucedió. La acción asociada es que quisiéramos diseñar leyes, dado que esto de plataformas de venta online está como un poco, ahora sí que en la nube, no está como necesariamente definido qué entra, cómo entra, dónde entra. Es algo que está sucediendo mucho en México, por ejemplo. Eh, la acción es que quisiéramos diseñar las leyes adecuadas para cobrar adecuadamente estos impuestos, estas plataformas de venta online, que hoy en día pues no hay una regulación formal descrita en la ley sobre este tipo de plataformas. Entonces aquí quisiéramos tener esta acción, diseñar esas leyes para el cobro adecuado de impuestos a plataformas de venta online. La cuarta opción es identificar los 100 edificios con mayor riesgo de tener un derrumbe. La acción a llevar a cabo es intervenir con estrategias de apoyo legal también y económico, en el sentido de que hay veces que aunque un edificio esté en riesgo de derrumbe, y eso sucede también muchísimo en México, pues la gente no se sale porque no tiene a dónde ir, o bien los papeles de esa propiedad no están al 100, no está todo legalmente ahí, entonces salirse es perder casi casi que su patrimonio, y entonces la gente no se sale. Y entonces ahí también quisiéramos tener alguna intervención con esto del apoyo legal y a veces también con la parte económica. La quinta opción corresponde a identificar los 50 alumnos con mayor riesgo de abandonar sus estudios. La acción es intervenir con una tutoría personalizada y apoyo psicológico durante sus estudios para que no abandonen. La sexta corresponde a identificar las 300 personas con mayor riesgo de reincidir en delitos menores. Y ahí podríamos discutir mucho sobre qué es un delito menor o qué no lo es, pero
dejémoslo en cosas mucho más sencillas y piensen en delitos menores, que acá en Estados Unidos a veces delitos menores son violencia doméstica y eso está un poco raro, pero bueno, está bien. Em, bueno, no está bien, pero es como lo definen. La acción que queremos llevar a cabo es intervenir con clases obligatorias de apoyo. Aquí no es si quieres o no quieres tener estas clases, es si estás en riesgo de tener estas reincidencias, tendrás que asistir a ciertas clases obligatorias. En el sentido de, para evitar que tengas una reincidencia, quisiéramos ayudarte a controlar la agresión, a tener más bien apoyo en tu salud mental, apoyos psicológicos o de algún otro tipo de clases que se requieran para que no tengas esta reincidencia en delitos menores. Em, la séptima es cuantificar el impacto de una estrategia de política pública, cualquiera que sea esta estrategia de política pública. La acción asociada es que quisiéramos identificar si el impacto fue positivo, negativo o neutro, y dependiendo del tipo de impacto que se tuvo, adecuar la estrategia si es que se requiere de adecuar esa estrategia de política pública. Eh, el octavo corresponde a identificar causalidad entre apoyos económicos y terminar estudios de preparatoria. Y aquí la acción que quisiéramos saber es, primero quisiéramos cuantificar ese impacto y después si necesitamos adecuar la estrategia en caso de necesitarlo, en el sentido de, pues tal vez ese apoyo económico es muy corto, que tal vez quisiéramos incrementarlo, en cuánto, a cuáles escuelas, en qué regiones, en qué secciones, tener un poco más de información para saber cómo adecuo esa estrategia. Entonces, esos son los 8 diferentes, sí, las 8 diferentes cosas que propongo que tal vez pueden ser un sistema de alerta temprana. Lo que haremos entonces más bien es, les digo, hacer vamos a hacer rapidísimo unos equipos. Creo que no serán tan grandes, voy a dejar de compartir un momento para hacer los breakout rooms y pongamos, listo. Déjenme, les ponemos. Creo que aquí está. Entonces haremos 4 breakout rooms. Se asignarán de manera automática quién va en cada uno de estos cuartos para que de nuevo discutan qué consideran ustedes dentro de estas 8 opciones que mencionábamos, cuáles consideran que son un sistema de alerta temprana. Ahorita en cada chat de cada equipo les mandaré justo estos 8 para que tampoco igual son demasiados, entonces para que sepan cuáles 8 estaban ahí con cuáles acciones. Regresaremos, les daré máximo 5 minutos para que puedan discutir ampliamente sobre cada uno de cada una de estas opciones y regresemos para ver cuáles son las opciones que ustedes seleccionaron como un early warning system. De nuevo, pudiera ser que hay más de uno, pudiera ser que hay ninguno, pero lo interesante será ver las discusiones que ustedes arman con respecto a por qué consideran o no consideran que eso es o no es un early warning system. Entonces, listo. Vamos a crear los breakout rooms y ¿alguno de ustedes quisiera compartirnos cuáles sí consideran que están dentro de un early warning system, cuáles no? Hola Liliana, Sí, hola, ¿cómo estás, Yasna? Yasna, de acá de Concepción. Estuvimos trabajando con Carla Barriga y consideramos que las personas en situación de calle era una situación como la que describes porque se supone que debe predecir Sí, una situación en el futuro. sí, correcto. Ese el primero justo de identificar los que van a estar en situación de calle corresponde a Principalmente, uno. claro, para darle solución eh, en la administración pública a problemas múltiples, recursos escasos. Sí, como siempre, ese es nuestro problema, ¿verdad? Tenemos pocos recursos, muchas personas a quienes tendríamos que ayudar. Y optamos por eso. ¿Mm? Muy bien. ¿Algún otro de los que vieron consideran también que sea algún sistema de alerta temprana o ese fue el primero que les llamó la atención de este seguro? Sí. Muy bien. Bueno, pues justo como Yasna nos estaba compartiendo, efectivamente, el primero es uno de alerta temprana, un sistema de alerta temprana, eh, porque justo pues nos permite ver con, con anticipación sobre quiénes tendríamos que enfocar la ayuda para que no caigan en este tipo que estén en situación de calle por algún tipo de desalojo.
estamos siendo muy específicos con esto de que sea por desalojo. Hay muchísimas otras formas en las que también podríamos tener situación de calle, pero en este nos estamos enfocando a ese específicamente. Creo que vale la pena nada más checar 2 o 3 de ahí que a veces se confunden mucho y que creo que es algo que sucede es muy común que suceda, que son más soluciones del estilo de modelos econométricos. Y que mucha gente que viene del lado de realizar este tipo de modelos econométricos casi siempre trae en la cabeza esto de hacer análisis de causalidad, análisis de impacto, porque sobre eso definen diferentes tipos de estrategia. Acá justo la opción 3, que era esta de identificar causalidad entre COVID y el aumento de consumo en plataformas de venta online, cuantificando su impacto. El 7, que es cuantificar el impacto de una estrategia de política pública, y el 8, que es identificar causalidad entre apoyos económicos y terminar un estudio preparatoria. Son modelos que no corresponden a un sistema de alerta temprana, sino más bien a modelos con solución econométricas que resuelven otro tipo de preguntas, pero que no están enfocados a una solución de este estilo de sistemas de alerta temprana. De nuevo, no es que estemos peleados con ese tipo de soluciones, solo resolvemos diferentes tipos de preguntas. E inclusive a veces complementamos entre los dos cosas que resuelven con modelos econométricos. Para nosotros a veces se vuelven o predictores o parte de la solución completa de un sistema de alerta temprana. Eh, bueno, entonces esos 3 no caben dentro de sistemas de alerta temprana. El resto, si bien tienen algunas cosas que son tal vez muy generales, podrían caer en una solución del estilo de un sistema de alerta temprana. Déjenme comparto ahora otra vez la pantalla para mostrarles la siguiente parte. Bueno, entonces les decía que dentro de un sistema de alerta temprana, los componentes que forman parte de él eran esta parte de la cohorte sobre quiénes estamos interesados en hacer la predicción, la etiqueta que queremos predecir, predictores que vamos a ocupar para poder hacer esta predicción y esa temporalidad. Entonces vamos a hablar en particular de un problema que es de abandono escolar. Imagínense que nos encargaron identificar pues qué podríamos estar haciendo con las intervenciones con las que hoy contamos. Quisiéramos evitar el abandono escolar en preparatorias en la Ciudad de México, así de específico. Y abandono escolar nos referimos específicamente a que no terminen la prepa. La acción que queremos llevar a cabo es que sí vamos a hacer intervenciones con tutorías personalizadas y sesiones con psicólogos personalizadas también. Entonces eso significa que tendríamos que identificar a los alumnos que están en riesgo de no terminar su preparatoria y quisiéramos hacerlo a veces con, de nuevo, al menos un año de anticipación para que podamos hacer algo al respecto y que no abandonen la escuela. Entonces, dado ese contexto de abandono escolar, quisiéramos ver si pudieran identificar cohortes. Entonces, les propongo acá 9 cosas diferentes eh, que quisiera ver cuáles de ellas ustedes consideran que pudiera ser una cohorte sobre quiénes estamos interesados en realizar la predicción. Entonces, tenemos como opción alumnos que se han graduado de la preparatoria en Ciudad de México. Esos son los que estamos nosotros interesados en hacer la predicción. O alumnos de escuelas de primaria de la Ciudad de México, o escuelas de la Ciudad de México con alto índice de abandono, o alumnos de escuela de preparatoria de Chile, o alumnos de escuelas secundarias de la Ciudad de México, o escuelas preparatorias de todo México, o alumnos de escuelas de preparatoria de Ciudad de México, o alumnos de escuelas preparatorias que han abandonado la escuela, o alumnos que terminaron la universidad de Ciudad de México. Hay unos que, dependiendo de la discusión que ustedes tengan, podrían no caber dentro de una cohorte. Pero de nuevo, creo que en este tipo de problemas siempre lo más interesante es la discusión que se lleva a cabo entre ustedes, porque eso enriquece muchísimo el problema y la solución, ¿no? Pone diferentes puntos de vista y eso nos permite identificar diferentes cosas que las que tenemos que estar poniendo atención para tener una solución que sea equitativa, que sea justa, que de nuevo no haga brechas más grandes, que no haga el problema más grande. Entonces, de nuevo vamos a hacer
breakout rooms. Creo que esta vez nada más haremos uno solo para ver qué tal se lleva esa discusión. Y de nuevo les voy a poner acá las 9 opciones que tenemos y de ahí que ustedes seleccionen cuáles de esas parecieran tener un, un cohorte que podría ir asociado a lo que queremos realizar como solución de este sistema de alerta temprana. Ah, y acá ya hay más personas. Déjenme más bien, podemos... Other room. Wait. Acá. Ok, van a quedar 3 y 3. Ok. Entonces ya se van a crear en este momento sus rooms y eventualmente se pueden ir uniendo. Muy bien, creo que ya estamos todos de regreso. Pues, ¿cómo les fue en este? ¿Qué tan difícil estuvo ahora definir cohorte? Luego eso está complicado. ¿Alguno que nos quiera compartir de acuerdo a lo que definimos que queríamos lograr como en esta parte de abandono escolar? ¿Qué pudiera ser, cuál pudiera ser esa cohorte sobre la cual estamos interesados en hacer nuestras predicciones? Hola a todos. Bueno, en mi grupo, que está Luis Eduardo Chávez, discutimos el tema y llegamos a la conclusión que la corte de la población objetivo debían ser las escuelas de preparatoria de la Ciudad de México. Descartamos primaria, descartamos universidad, descartamos también alumnos, porque estábamos pensando que el tema de los datos nos lo va a dar más las escuelas que los alumnos como tal. O sea, para poder hacer una comparación de datos oficiales, incluso, pues esa información sí la podemos extractar de las escuelas frente a los alumnos que eventualmente van a, pues, tienen abandono escolar. Entonces, finalmente nuestra conclusión es que la corte sería las escuelas de preparatoria de la Ciudad de México. Órale, qué interesante, María José, se ve que estuvo muy buena la discusión, porque dijiste puntos muy, muy interesantes. Uno es justo pues esta parte de primaria, universidad, pues básicamente pues ya pasó o son muy atrás y entonces no nos va a servir para poder establecer esta predicción de si van a abandonar la escuela o no. Entonces, completamente de acuerdo. Y otra cosa que está muy interesante es, supongo que alguno de los dos tiene ya alguna expertise en ver ese tipo de datos, porque justo pues normalmente están a nivel de escuela. Rara vez es oficial que haya datos como a nivel de cada alumno. Y aquí justo por eso les decía, la discusión enriquece mucho y depende de lo que ustedes quieran discutir, cuál va a ser una corte adecuada o no. Si efectivamente no hay datos en los que a nivel, digamos, como alumnos, como para poder definir si puedo darle seguimiento a toda su, nosotros le llamamos a su journey durante esa escuela, pues alumnos no va a ser tal vez el nivel adecuado, pero si lo tengo a nivel escuela, tal vez ahí sí ya puedo darle el seguimiento que necesito y con eso hacer la cohorte. Entonces, justo estoy de acuerdo en que si esos en el nivel de agregación, esos son justo la corte sobre la cual queremos hacer. Si es que sí tuvieran datos a nivel alumno, entonces tal vez sí pudiéramos poner alguno de, no sé si lo teníamos por acá en opciones, pero algunos tal vez de alumnos de escuelas de preparatoria de la Ciudad de México, que también pudiera alcanzarse ahí, el 7. Pero de nuevo, es algo que depende mucho de la discusión, de qué datos tienen, cómo los tienen, desde cuándo los tienen, y por eso no es que sea como una única respuesta. Aquí, eso es lo bonito de estos problemas, aquí todo el contexto y toda la riqueza que ustedes conocen de sus diferentes problemas apoya a cómo diseñar correctamente la solución. Muchísimas gracias, María José. Estuvo bueno entonces la discusión por ahí. ¿Alguien más que tenga alguna otra o que considere una respuesta diferente o que haya tenido una discusión diferente? Muy bien. Bueno, entonces, pues ya supongo que saben hacia dónde nos movemos. Ahora ya que sabemos la cohorte, pues seguramente vamos a querer saber y qué queremos predecir de ese mismo problema que es de abandono escolar. Entonces, les voy a pasar, déjenme, vuelvo a compartir pantalla.
De nuevo, esta parte de etiqueta corresponde a qué es lo que queremos predecir, en qué estoy interesado en predecir. Entonces, les pongo acá otra vez 9 diferentes opciones que van como número de alumnos que se graduaron por escuela de preparatoria en Ciudad de México el siguiente año. Eso es lo que quiero predecir, el número de alumnos. O queremos predecir el número de alumnos que abandonarán la escuela preparatoria en Ciudad de México en el siguiente año. O queremos predecir alumnos que abandonarán la escuela preparatoria en Chile el siguiente año. La única diferencia es acá estoy dando un número, acá estoy dando estos son las personas que abandonarán la escuela. Alumnos que abandonarán la escuela en secundaria en Ciudad de México el siguiente año. O alumnos que abandonarán la escuela preparatoria en México el siguiente año. O porcentaje de alumnos que abandonarán la escuela preparatoria en México el siguiente semestre. O el porcentaje de escuelas preparatorias con abandono escolar en Ciudad de México en el siguiente trimestre. O alumnos que se graduarán de la escuela preparatoria en Ciudad de México el siguiente año. O alumnos que se graduaron de la escuela preparatoria en Ciudad de México el año pasado. Básicamente nada más la diferencia es, aquí estoy dando un número de alumnos, no los alumnos. Acá estamos dando personas, cuáles son esas personas que abandonarán. Acá estoy dando un porcentaje, X porcentaje de alumnos son los que abandonarán. Y estamos dando diferentes, cubrimos diferentes temporalidades de esa etiqueta y en diferentes lugares. Eso debería de darles algún tip, justo como mencionaba ahorita María José, sobre qué es lo que queremos, cuál debería ser la correcta de acuerdo a lo que habíamos planteado como el alcance de lo que queremos lograr en este ejemplo, que es ver esto de abandono escolar de preparatorios en Ciudad de México, esos que no terminarán la prepa, con la acción de intervenir con tutoría personalizada, saber quién para poderle dar la tutoría y sesiones con psicólogo. Entonces, armemos de nuevo, déjenme, termino de compartir y armemos de nuevo nuestros breakout rooms y creo que los dejaremos sobre el mismo que ya estaban para que puedan continuar sobre esa misma discusión. Muy bien, regresamos de los breakout rooms. ¿Cómo ven ahora las etiquetas? ¿Qué opinan de cuál podría ser la etiqueta asociada de acuerdo a lo que tenemos de cohorte y a lo que queremos lograr en identificar a estas personas de abandono escolar? ¿Alguien que nos quiera compartir? Hola Liliana, Sí. tal vez sea la alumnos, con mi equipo Carla y Xiao, ¿fue la 4 o la 5? La 4 alumnos que abandonarán la escuela secundaria en Ciudad de México el siguiente año. O 5 alumnos que abandonarán la escuela preparatoria en México el siguiente año. La preparatoria. Ok, muy bien. Sí, justo. Esas 5 es justo la que quisiéramos tal vez predecir. Y aquí todavía que pudiera quedar un poco amplio en el sentido de, pues tenemos estamos hablando como en México en general. Si quisiéramos decir de Ciudad de México en particular, ya sería como otro tipo de etiqueta. Pero aquí lo interesante es que espero que ustedes vayan viendo que dependiendo la etiqueta que ustedes seleccionen, cambian algunas cosas en el modelado, en el sentido de, si escojo una de estas etiquetas, entonces voy a tener que encontrar datos que sean de todo México, de preparatorias, que pueda haber a nivel alumno y cosas por el estilo. Si, por ejemplo, quisiéramos cambiarlo a algo de secundaria, entonces necesitaríamos datos de secundaria para poder identificar abandono en secundaria. Y eso es lo que va haciendo de nuevo estas soluciones, les decía, atadas al contexto y también atadas a cuál es la etiqueta que ustedes quieren predecir. Entonces, sí, concuerdo con ustedes en esas 5 pudiera caber como la etiqueta que estamos queriendo predecir para poder aplicar esta intervención de apoyo con tutorías personalizadas y o también sesiones psicológicas. Muchísimas gracias por compartirnos ya está. ¿Alguien Hola, más? Liliana. Sí. Sí, te quería hacer una consulta. Sí. En el mismo grupo tuvimos un poco de duda. ¿Es el número de alumnos o es alumnos lo que importa? Y ahí se nos olvidó cuál era la acción que quería hacer, ¿cierto? Entonces, si eso Sí. cambia un poco la decisión. Cambia mucho qué es lo que quieran hacer.
Dado que la acción que queríamos hacer es intervenir a nivel alumno para darle una tutoría personalizada, sí necesito que la etiqueta sea alumno que va a caer en abandono, porque con esa forma yo ya puedo tener una lista y decirte, esta es la persona que tú tendrías que ayudar con esta intervención. Si al contrario quisiéramos predecir el número de alumnos, básicamente ahí la estrategia sucede, pareciera que es diferente, es como si hay mayor número de X o menor, o si el número va en menor de X, pareciera que es más como a nivel escuela de podríamos cambiar esto o aquello, pero no es como la acción personalizada de a esta persona es a la que tendría que ayudar. Entonces, esto que me estás preguntando, Xiao, es muy importante porque cómo definan esa etiqueta, de nuevo, cambia mucho la solución, la intervención y la acción que ustedes quieren lograr. Entonces, básicamente, cuando hacemos este tipo de soluciones, importa qué acción ustedes quieren ejecutar o qué acción o qué estrategia están siguiendo hoy en día, porque eso nos dicta a nosotros cuál es la etiqueta que queremos predecir, sobre quiénes lo queremos predecir y si tenemos esos datos para poder ayudarlos en hacer esa intervención. Entonces, sí, sí es muy importante y cambia mucho. Muy bien. Pues creo que a ver si nos da, a ver si nos da tiempo y creo que ya nos va a dar tiempo de la última. La última era algo muy parecido. Es sobre, y bueno, ¿y qué información pueden ocupar para predecir? Entonces, si quieren, no hagamos un breakout room, más bien hagámoslo aquí entre todos. Eh, es cuáles son los predictores con los que contamos. Y entonces acá, déjenme les comparto más bien mi pantalla para ver si podemos discutir tantitito de este, aunque sea unos 3 minutitos y cerramos entonces. Entonces, en esta tercera parte tiene que ver con identificar, pues, qué podemos ocupar para poder hacer esas predicciones, para poder definir qué alumnos son los que van a tener un abandono escolar. Y entonces, ya existen muchos modelos, no necesariamente de Machine Learning, pero ya existen algunos modelos en donde ocupan el número de faltas que has tenido en los últimos 6 meses como una variable que puede ser altamente predictiva de si vas a abandonar o no. Si estás faltando mucho, pareciera que estás pronto a abandonar la escuela. Entonces ponía faltas en los últimos 6 meses a nivel de alumno. Densidad de población que cubre la escuela, que si no necesariamente es a nivel de alumno, si es un poco más como grande ese numerito, es como un índice. Distancia que hay entre el hogar y el centro escolar, y para poder tener esta variable, otra vez sería a nivel individual, es para cada alumno que va a esta escuela o a estas diferentes escuelas, en todas estas diferentes escuelas, sabemos qué tanto tiene que viajar desde su casa hacia este centro escolar. Y hay algunas veces que no necesariamente vienen de su hogar, también vienen de el centro donde trabajan. Entonces también tendríamos que a veces tomar en cuenta esa otra variable. Esa puede ser otro predictor. Número de transbordos para llegar al centro escolar, que de nuevo también tiene que ver con, en este estamos viendo qué tan lejos estás, pero no necesariamente qué tan accesible es para poder llegar a este centro escolar. Entonces en este estamos poniendo un poco más esa información de accesibilidad. ¿Cuántos transbordos tengo que hacer para llegar al centro escolar? Si a veces me voy a tardar 2 horas en llegar a ese centro escolar, tal vez sea un indicativo de que voy a abandonar. Profesor que da una clase, esperamos que salga ahorita algo al respecto. Calificaciones obtenidas en la secundaria, si eso es relevante para poder predecir si vas a abandonar la escuela preparatoria. Si cuentas o no con una ayuda financiera para poder financiar tus estudios. El índice de alfabetismo en la región o analfabetismo si se tiene el contrario. Número de maestros en la región, turno de asistencia al centro escolar, eso es si vas en un horario vespertino, matutino o en cuál vas. ¿No? Hay algunas veces en las que las escuelas cubren diferentes horarios. Y acá más bien, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Cuál de todas estas consideran que pudieran ocuparse como predictores, como parte de información que nos pudiera servir para predecir si una persona va a abandonar la escuela preparatoria en Ciudad de México? Déjenme, se los pongo acá en el chat. O si es más fácil para ustedes, ¿cuáles no consideran que podrían brindar información para abandono escolar? Cualquiera de las dos. Liliana, Sí. por experiencia en colegios, yo estuve como en 5 colegios en enseñanza entre básica y media. Y sí,
las calificaciones eran un determinante, porque tenía compañeros que los papás los Ajá. sacaban a mitad de año y también les daban eh, este año sabático o de repente un Ah, certificado de psicólogo que mi hijo está con cansancio mental y que el próximo año volvía a clases y así salía como retirado de clases de año y no como reprobado. ya, ok. Usaba mucho eso antes, Órale. para que en su historial Claro, no de aparezca el... como fracaso salga como otro factor. Ya. Órale, sí, justo esta parte de calificaciones que has tenido sobre todo tal vez en el semestre pasado o en el año pasado de tus estudios o inclusive el mes pasado, ¿cómo te fue en tus exámenes parciales o dependiendo de cómo tengan ahí cada nivel en cada escuela? Pero sí, efectivamente calificaciones es un predictor de, pues tal vez si te está yendo mal, eventualmente o vas a abandonar o vas a tener esta pausa para que no se quede en tu registro escolar como falla, justo como reprobar, sino más bien Pero la un base, espacio. claro, son las calificaciones las que hacen tomar la decisión. Claro, sí, sí, completamente. Por acá también Pablo nos mencionaba que la ayuda financiera también puede ser un alto indicativo de si vas a tener abandono o no, e inclusive interacciones entre estas diferentes variables, ¿no? No es que se sucedan independientemente, sino pues se van acumulando diferentes situaciones y eventualmente van llegando a esa decisión de abandono escolar. Em, sí, completamente de acuerdo. Creo que con esto un poco cerramos de nuevo, es algo muy rápido, en hora y media, pues, también me encantaría platicarles de todo lo que tiene que ver con sistemas de alerta temprana, pero pues tenemos un tiempo muy limitado, pero yo espero que con esto hayan un poco aprendido sobre de qué va este tipo de soluciones, de que no son realmente algo que no podamos manejar. A veces los técnicos hablan a veces como en chino o en otro idioma que no necesariamente les entendemos, cosa que está mal, porque significa que no saben traducir a un problema de un contexto real. Pero lo que queremos ver acá es más bien que ustedes puedan ver de qué van este tipo de problemas, cómo se implementan este tipo de soluciones, cuáles son estos diferentes componentes. Es un módulo completo que se da dentro del Diplomado Internacional de Ciencia de Datos para Política Pública, en donde justo nos interesa que ustedes como estos tomadores de decisiones, ustedes como estas personas que están involucradas en el día a día en este tipo de problemas, puedan agregarle más herramientas a tipos de soluciones que podrían implementar Machine Learning si es que se tienen los recursos de datos, corte, el nivel adecuado, pero que allí están, que son esas soluciones que ustedes pueden implementar y que están enfocadas completamente en optimizar los recursos con los que hoy en día cuentan, limitados siempre, sí, pero ocuparlos en una manera más eficiente o poder llegar a más personas con ese mismo número de restricciones sí, con esta parte de lo que hoy tienen de recursos, ¿no? Con ese presupuesto. Em, pues eso, muchísimas gracias por compartir esta hora y media con nosotros. Les haremos llegar la presentación con las notas de lo que vimos el día de hoy, por si quieren regresar a ellas. No duden en contactarnos para cualquier cosa. Se me olvidó a mí dejar mi correo por acá, pero les dejo mi correo personal acá en el chat por si quieren contactarme. Si no, también les dejo el de la universidad, en donde justo nos dedicamos a resolver, mi día a día es resolver este tipo de problemas con diferentes organizaciones, gobiernos, sectores, con quien se deje básicamente resolver este tipo de problemas con este tipo de soluciones, de nuevo con la idea de poder apoyar a mucho más ciudadanos y tener impactos positivos en la sociedad. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Que tengan muy buena tarde, muy buen día a los que se encuentran también en México. Muchas gracias, Liliana, y agradecemos la Chao. asistencia y preguntas de los comentarios de los asistentes. Que tengan buena tarde y recuerden que a las 6:30 tenemos el último taller sobre gobernanza de datos con enfoque DAMA. Inscripciones en govlab.uai.cl.